Los que no he saludado, ¿qué tal si nos tomamos unos minutos y siento en esta mañana orar y orar por las personas que están enfermas? ¿Sí? Hemos escuchado de hermanos, personas familiares de nuestra comunidad que han estado enfermas, ¿sí? Que están pasando por alguna situación de salud y que por alguna razón no pueden estar en esta mañana. ¿Y qué tal si juntos oramos y le pedimos a nuestro Dios que pueda traer la restauración de su salud, incluyéndome también a mí, de este virus que está tan fuerte últimamente? Padre, gracias te damos en esta mañana por una oportunidad que nos das de nuevamente estar acá. Gracias, Señor, por ese deseo que pones en nuestro corazón, esa invitación que pones para venir y juntos orar, juntos cantar, expresar por medio de una canción lo que hay en nuestro corazón y en esta mañana, Señor, también poder escuchar de tu palabra y poder aplicar a nuestras vidas. Y oramos, Señor, en esta mañana por aquellos que están enfermos. Oramos, Señor, por cada miembro de nuestra iglesia o familiar de los miembros de nuestra iglesia, quienes se encuentran con algún quebranto de salud. Y te pedimos, Señor, que tu presencia, que la medicina, que los médicos y que todo lo que hay a disposición en ese tiempo pueda ser de bendición para que pueda haber una restauración de cada salud, de cada persona, Señor, que bien lo necesita. Quien está tal vez postrado en una cama o quien tal vez se siente triste o frustrado o frustrada por no poder realizar sus labores diarias debido a la salud que no está de la mejor manera. Así que oramos, Señor, para que tú traigas sobre cada uno de esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante, Señor, aún en medio de este tiempo de virus o cambios de clima o situaciones que se presentan en nuestros cuerpos y que a veces nos es difícil. Por eso, Señor, danos fe y danos la paciencia para saber que esto también puede pasar y poder seguir adelante con nuestras labores. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos en este momento poder escuchar tu palabra. Dame claridad para poder expresarlo y comunicarlo la manera en que tú quieres, para que aquellas personas que están en esta mañana puedan escuchar y puedan sentir que tú les estás hablando a sus corazones y a sus mentes y poder aplicarlo esta semana a sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Permítanme, quito el tapabocas y no me les acerco mucho. Es que predicar con tapabocas siempre es complicado. Bien, hoy es ya nuestra última charla sobre decisiones para el futuro y recordemos un poco acerca de los personajes que hemos hablado. El primero que hablamos fue ¿de quién? David. Segundo, Job. Tercero, Ana. Cuarto, Nicodemo. 5, Abraham. Y hoy vamos a hablar de José. Y con él terminamos en esta mañana esta serie de desafíos para el futuro. Y quisiera que allí en sus mesas o podrían compartir esta pregunta unos minutos, y el tema de hoy es: decide tener una vida con propósito. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería tu vida si te despertaras cada mañana con un 100% de claridad sobre tu propósito en la vida? Y vamos a compartir este pensamiento allí en las mesas. ¿Cómo sería su vida sabiendo si usted todas las mañanas tiene claridad acerca de por qué usted está aquí en la tierra? Listo, entonces vamos a tener 1 o 2 minutos para que alguno pueda compartir con la persona que tiene a su lado o allí en las mesas. ¿Cómo sería su vida si te despertaras cada mañana con 100% de claridad acerca de tu propósito en la vida? Bien, ¿alguno quisiera compartir cómo sería su vida si se despertara 100% con claridad de saber cuál es su propósito en la vida? ¿Alguien quisiera levantar su mano y compartir como su experiencia? Pues hermano, en mi concepto sería algo
muy espectacular uno poder desarrollar ese pensamiento así, pero yo creo que esto es un resultado de un proceso y eso no se va obteniendo, pues lo que pasa es que hay que mirar el concepto sobre lo material y lo espiritual. Pues hay gente que dice, yo estoy realizado porque ya tengo todo, tengo mi casa, tengo esto, tengo lo otro, y pues se refieren a eso, ¿cierto? Pero si lo vemos en lo espiritual, yo creo que es un proceso, que la misma vida, la misma relación con Dios, el mismo andar, los años, eso como que es un cúmulo de cosas que puede uno llegar diciendo, bueno, estoy haciendo lo que estoy queriendo, pero con la ayuda de Dios, ¿cierto? Porque así yo creo que de una vez es difícil, pero si confiamos en el Señor, como veíamos esta mañana, en la obra del Espíritu Santo que va obrando, pues Él nos va ayudando, creo yo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo pienso que si estamos 100%, o sea, si para poder tener el 100% de claridad sobre el propósito de nuestra vida, tenemos que tener de manera permanente a Cristo en nuestra vida, porque eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, seguridad, porque solo en Jesucristo podemos tener esa seguridad de que nuestra vida va por un buen camino, que estamos en la vida, en la línea correcta. ¿Alguien más quisiera dar un aporte? Pues a mí me parece muy bueno, pero no me gustaría tanto, porque es que el caminar, si lo vemos de la forma espiritual, el caminar con Dios es un proceso diario de perfección para llegar a Él, y si ya lo sabemos Dios, pues sí, o sea, sería Dios, pero sería algo tan predecible la vida y el proceso con Dios, que no sería algo emocionante, como por decirlo así. Bien, muchas gracias a todos por las apreciaciones. Miren, un estudio dice que la mayoría de las personas solo están tratando de sobrevivir, no tienen claro su propósito en la vida. Cada día se levantan, hacen sus quehaceres y llega la noche y luego el siguiente día tratando de sobrevivir. Y un estudio reciente nos dice que solo el 10% de las personas conocen su propósito en la vida, y espero que estemos dentro de ese 10%, ¿cierto? Pero solo ese 10%, el solo 5% viven de acuerdo a ese propósito, porque nosotros podemos conocer el propósito, pero ¿qué? No vivirlo a nuestra manera, ¿sí? Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros tiene un propósito. Hay propósitos generales, ¿sí? Y Rick Warren lo habla de manera acróstica de pesca, ¿sí? Que es proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Esos son propósitos que tenemos nosotros de manera general, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito, algo por el cual levantarnos cada mañana y decir, yo quiero ir en pos de ese propósito, y Dios está allí para que vivamos de esa manera diferente, ¿sí? Revisemos lo que nos dice la Escritura en Efesios 2:10, y dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces este texto nos dice que Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Y nos creó para buenas obras, ¿sí? Y Él lo hizo desde mucho antes, desde la creación sabe nuestro propósito. Por eso hoy vamos a ver a un soñador, y es la vida de José. La buena noticia es que es una historia muy asombrosa, es muy buena esta historia. La mala noticia es que son 14 capítulos que hay que abarcar de José, son 450 versículos, así que siéntase cómodo, si necesita ir al baño, vaya, porque menos mal no hay afán hoy, ¿cierto? ¿Sí? O de pronto nos podemos echar hasta mañana, poder hablar y abarcar de todo lo que habla José. Hoy voy a tratar de saltar muchas partes de esta historia de José, y voy a tomar lo que es más importante
para nuestras vidas en esta mañana. Pero les invito a que ustedes puedan echar un vistazo esa semana, si tienen el tiempo de leer, ¿sí? A partir del capítulo 37, donde aparece la vida de José. Y son 14 capítulos donde va a haber esa historia tan asombrosa de él. Así que escuchemos acerca de José y vamos entonces a leer Génesis 37 del 2 al 7. Entonces allí en sus mesas, por favor, alguno que pueda leer allí Génesis 37 del 2 al 7, ¿sí? Bien, echemos entonces un vistazo rápido acerca de la genealogía de José y de dónde, para poder llegar a ese capítulo 37, pues tuvo que haber ocurrido cosas mucho antes. Y la genealogía de José empieza con Abraham. Abraham tenía ¿cuántos hijos? Vamos a hacer examen. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2. ¿Cómo se llamaba el primero? Ismael, ¿sí? De donde viene las naciones árabes, ¿sí? Y también tuvo ¿a quién? Isaac, ¿cierto? Isaac tuvo 2 gemelos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob, ¿cierto? ¿Sí? Y Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Con 4 madres diferentes, ¿sí? Y uno de ellos es el que vamos a hablar hoy. ¿Quién es quién? José, ¿cierto? ¿Sí? Y nos dice entonces aquí el capítulo 37 que Jacob amaba ¿a quién? A José, ¿sí? Más que a los otros, ¿cierto? Y le regaló una túnica, y no cualquier túnica, una túnica ¿de qué? De colores, ¿sí? Algo muy tal vez vistoso para sus hermanos, ¿sí? ¿Y por qué amaba tanto Jacob a José? Porque era el hijo de su vejez, ¿sí? Le hace una túnica multicolor. ¿Y cómo vieron sus hermanos eso? Lo odiaban, ¿sí? Y fuera de eso, ¿sí? Que era el favorito, José era el informante de lo que hacían los hermanos. ¿Cómo le llamaríamos hoy en día? Ustedes lo mismo lo dijeron, ¿cierto? Papá, mira que ese Benjamín hizo tal cosa. Mira que ese Judá, mira los problemas que se metió. Y era el informante, ¿sí? Entonces, ¿cómo veían los hermanos a José? Con envidia, con rencor, ¿sí? Como aquel que no era de su agrado. Y para rematar, José tiene un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Que hay unas espigas y él ¿qué? Él está y los demás se inclinan. Y para meterle el dedo allá a la llaga, José le cuenta a sus hermanos que ocurre ese sueño. Y cuando se los cuenta, lo odiaron aún más. Paremos un momento sobre esa historia y hagamos la siguiente reflexión. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías por el resto de tu vida? Simplemente es una pregunta de reflexión. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema para ti? Si el dinero estuviera totalmente solucionado. Y iniciamos con el dinero es porque el dinero es una de las barreras más comunes para hacer lo que Dios nos ha llamado. Y he escuchado frecuentemente gente que dice: cuando yo me pensione, ay, sí, yo voy a cumplir el propósito por el cual Dios me ha mandado a hacer. Ay, cuando yo ya tenga dinerito, ay, yo sí voy a poder ayudar al necesitado. Yo voy a visitar un poco más a las personas. Pero bueno, no solo hablemos del dinero. Si el tiempo no fuera un problema, ¿qué harías por el resto de tu vida? Si ya no tuvieras que trabajar, dedicarte a tus hijos, a hacer cantidad de cosas que hacemos en el día, ¿qué harías por el resto de tu vida? Ahora, si el dinero no es problema, si el tiempo no es problema, y si la salud no fuera un problema, ¿qué harías por el resto de tu vida? Y ahí sí, silencio total. ¿Qué haríamos si el dinero, el tiempo y la salud no fueran obstáculos para decir: Señor, yo voy a cumplir ese propósito por el cual tú me has diseñado?
entraría en algún ministerio a tiempo completo, encontraría una manera de ayudar a los que son necesitados o marginados, se añadiría a las obras misioneras que tenemos aquí en la iglesia, visitaría a las personas que están enfermas, llamaría a los que no han vuelto a la iglesia, entre muchas otras cosas podríamos hacer. ¿Y por qué lo digo esto, amados? Es por esto, porque todo el mundo acaba en algún lugar, pero pocas personas terminan en algún lugar a propósito. Y en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a alguna parte, ¿sí? Algunos dicen, venga, ¿yo cómo llegué allí? Pero pocas personas van a decir, yo llegué allí porque fui intencional en querer llegar a ese lugar a propósito. Así que mientras vemos la historia de José el soñador, vamos a descubrir 4 fases por las que todos vamos a pasar a medida que nos embarcamos en esa vida de ser impulsados por un sueño, por un propósito, por algo que Dios nos impulse a llevar. Y es una vida con propósito. Entonces, 4 fases en las que vamos a desarrollar esa vida con propósito. ¿Estamos listos? ¿Sí? Acomódense, si necesitan ir al baño, bien puedan, ¿sí? Porque vamos a tratar de profundizar y me quedan 20 minutos y ni siquiera he iniciado todavía, pero espero poder hacerlo de la manera muy clara. La primera es que hay una invitación. ¿Esa invitación de quién viene? De Dios, ¿cierto? Es una invitación de Dios donde nos habla para ser parte de algo. Y la semana pasada hablábamos de las diferentes formas en que Dios tiende a hablarnos, ¿sí? ¿Cómo nos habla Dios? Frecuentemente nos habla ¿cómo? Claramente, ¿sí? A través de su palabra, ¿sí? A través del silencio, ¿sí? Y nos hace crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios, cuando le decimos sí a ser un seguidor de Jesús, Él nos hace una invitación, y esa invitación viene a través de Él por el Espíritu Santo. Y vemos a Dios cómo Él imparte sueños, visiones y cargas a su pueblo, a personas que han dicho sí, Señor, y que les ha permitido tener claridad acerca de ese propósito, eso que quieren Dios hacer por las personas o por alguna situación en particular. Así que Dios nos invita a hacer algo, Dios nos llama a hacer algo, ¿sí? A todos no nos llama a hacer lo mismo y de la misma manera. En mi caso, me llama a través de, a los 19 años, al ministerio. No sabía cómo, no sabía cuándo, simplemente empecé a desarrollar el liderazgo, y llegar acá a esta iglesia también fue a través de Dios guiándome poco a poco, y ya la mayoría conocen la historia de ya 11 años, ya casi 12 años estar en esta iglesia, y donde Él me invitó a ser parte de su propósito. Y en ese propósito nosotros decidimos como pareja en ese momento decir sí, vamos a aceptar esa invitación. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo. Inicialmente pensé que era hacia Bogotá y toda mi mirada estaba hacia Bogotá, pero no era Bogotá, era Pereira. Y empezó por una invitación donde nos dice, ya no quiero que ustedes estén en Armenia. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero Él nos hizo esa invitación y empieza a poner en nosotros ese sentir de aceptar esa invitación. Muchas veces no hay claridad. ¿José tuvo claridad acerca de ese sueño? No, simplemente él soñó que eran unas espigas y que él estaba firme y que las demás personas se inclinaban. Había un sueño, pero no había nada de claridad referente a eso, ¿sí? Lo importante de ese proceso de la invitación es de decidir ser parte de ese propósito. Y la semana pasada hablábamos de una palabra. ¿Cuál era la palabra que aprendimos la semana pasada? Una palabra hebrea. Elena, yeah. Y Neni, ¿sí?
hoy estoy haciendo examen, ¿sí? Y Neni, donde decíamos, aquí estoy. Señor, sí, ese es el propósito tuyo para mi vida. Aquí estoy, úsame, ¿sí? Entonces la primera fase de ese propósito es la invitación. Pero también parte de esa fase es la incertidumbre. Señor, ¿y cómo? ¿Cómo voy a hacer ese propósito? ¿Cómo quieres que lo realice? Y Génesis 37, del 5 al 7, nos dice lo siguiente: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia el mío. Y cuando habla aquí de incertidumbre, es que José comparte con sus hermanos este sueño. Y pensó José que eso lo iba a hacer algo de buena manera, pero antes eso lo que hizo fue generar en sus hermanos odio, a tal punto de querer matarlo, ¿sí? Y ahí no había nada de claridad, había incertidumbre. Y muchas veces, no sé ustedes, pero yo quisiera que Dios nos hablara como la muchacha de Google Maps: en 200 metros gira a la izquierda, ¿sí? En 300 metros sal de esa relación tóxica con esa muchacha o este hombre. Nos gustaría que nos hable Dios tan clarito como nos habla Google Maps, y nosotros poder ¿qué? Ir direccionando. Pero en medio de ese propósito, ¿qué hay? Incertidumbre. Señor, ¿cómo? Y empezamos a caminar. Y cuando empezamos a caminar, Señor, ¿será que sí es esto? ¿Será que verdaderamente este es el propósito por el cual quieres que camine? Y vamos por un sentido, vamos por otro, tratando de llegar a ese propósito, a ese destino divino que Dios tiene con nosotros. Pero Dios no habla de esa manera. Dios habla en formas que nos vemos obligados a acercarnos más a Dios. Y muchos de ustedes lo hablaban, es parte de un proceso que inicia con una invitación. Y ahí nosotros decimos, ¿qué palabra? Y Neni, Señor, si yo voy a estar aquí y voy a aceptar ese propósito y voy a empezar a caminar. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero para eso está su palabra, para guiarnos y para formarnos en ese proceso. ¿Y por qué Dios no nos habla tan claramente? Porque creo que Dios quiere que nos apoyemos y estemos presentes en lo que Él está tratando de mostrarnos. Y mi propósito de ser llamado al ministerio no fue que Dios me habló como aquel hombre Moisés en la zarza ardiente. Solo miré hacia atrás y empecé a juntar las piezas que Dios estaba diseñando para nosotros como familia, y simplemente fui obediente. Como les digo, no todos tienen que ser pastores, no todos son misioneros, no todos son maestros, pero sí Dios a cada uno nos ha dado un propósito para vivir nuestra vida de acuerdo al el diseño que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos cómo descubrir ese propósito? Y quisiera tomar 3 puntos importantes acerca de cómo poder tener claridad sobre ese propósito. Lo primero es tus dones espirituales. Y cuando tú le dices sí a Jesús, a caminar con Él, Él te va a capacitar a través de dones espirituales: la enseñanza, el servicio, la humildad en ayudar a otros, el ser generoso. Son dones que Dios da a cada uno. Y esos dones, cuando los empezamos a usar, Dios empieza a dar claridad acerca de ese propósito, ¿sí? Mis dones espirituales, primero es el servicio, me encanta servir, la enseñanza, la música, y cada uno debe descubrir cuáles son esos dones por lo cual Dios le da para ayudar a otros. Lo segundo también que Dios usa es nuestros valores fundamentales únicos,
¿Y esto qué es? Es algo que genera en nosotros pasión. Es algo que si a nosotros inclusive no nos pagaran por eso, lo haríamos. ¿Qué son aquellos valores que tú dices te impulsan a hacer algo por la gente? Perdón. Mira, hay personas que sienten ira frente a las injusticias. Hay gente que les molesta cuando ven injusticias por la vida y sienten esa empatía. Eso que no les permite como seguir adelante, sino que hay que hacer algo. Y eso estoy hablando, esos valores que son únicos. En mi caso, o en algunos puede ser la empatía. Yo últimamente ya lloro con los que lloran. ¿Sí? Una persona está contándome algo, está llorando y yo ya lloro con ellos también. Y es empatía. ¿Sí? Me encanta también reír, me encanta escuchar buenas historias de personas que me dicen: Fercho, me ha pasado esto en mi vida y ha sido un milagro, y me encanta escuchar eso. Y eso es empatía. Y eso es algo que ya está en mí, que es un valor único. Para cada uno puede ser algo, ¿sí?, que le apasione, que siente que debe de hacer algo referente a esa situación, y Dios usa eso para su propósito. Y lo tercero son nuestras experiencias pasadas. Y algo que también tenemos que tener presente es que hay que mirar el dolor. Hay que mirar las situaciones por las que hemos pasado, por las que hemos sufrido, porque Dios usa esas situaciones que hemos vivido para ayudar a otros, para crecer en nuestra vida. La mayoría de las veces esa miseria pasada se puede convertir en un ministerio. Y ayer hablaba con las personas de Quinchía, que nos reunimos por teléfono, y hay una señora, miembro de nuestra iglesia en Quinchía, que ella ya ha pasado por tantas cirugías. Termina una cirugía, se recupera y sigue la otra. Y sigue la otra, ya no sé cuántas cirugías lleva. Y ella ya está cansada, está agotada, a tal punto hace 15, 20 días que me decía: pastor, yo ya quiero decirle al Señor que me lleve. Ya me siento cansada, agotada. Y ayer hablábamos de esto y le decía: ¿y qué tal que Dios esté usando esta experiencia para ayudar a quienes pasan por situaciones traumáticas, por situaciones de dolor, de enfermedad, que nadie podría entenderle como tú sí le entiendes? Y Dios usa el dolor, Dios usa esas experiencias difíciles de nuestra vida para poder hablarnos y tal vez formar un ministerio. Las personas a veces llegan a nuestra comunidad y dicen: vea, pero aquí no hay ministerio de esto, ni ministerio de esto, ni ministerio de tal cosa. ¿Por qué no hay un ministerio para? Y yo o al pastor Horacio en algún momento les decimos: ¿por qué no oras si esa es tu necesidad, tu carga? Y puedes ayudar y contribuir para hacer la diferencia y tal vez cumplir el propósito de Dios. Ah, sí, muy bonito. ¿Y qué? Hasta ahí llegamos. Y Dios puede usar esas experiencias. Así que Dios hace una invitación, pero en esa invitación puede haber incertidumbre. Y en esa tercera fase que podemos llegar a el propósito o sueño es la firmeza. Y apenas voy en el primer capítulo y son 14 capítulos y ya me quedan menos de 10 minutos. Voy a tratar de avanzar lo que más pueda. ¿Pero tenemos afán? No, bueno, ¿podemos quedar hasta las 2? Algunos hasta donde nos dé la garganta, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la tercera y es firmeza. Y Génesis 37, 18 nos dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y aquí hay que tener cuidado con algo, porque en el momento en que comienzas a aceptar esa invitación de Dios y a decirle sí y a hacer ese propósito, va a haber oposición.
Van a haber personas que te digan, ay, pero usted tan regalado, tan regalada, haciendo cosas por la iglesia, por las personas, pero es algo que te impulsa a hacerlo. Y hay gente que te va a desmotivar a ir en pos de ese propósito. No, es que Dios ya me dijo que la idea es que una vez al mes poder ir a acompañar una misión, poder ayudar, contribuir a otras personas. Ay, ¿usted qué se va a ir a perder el tiempo por allá? Tanto que iba a hacer por otras personas. Y van a haber obstáculos. Pero ahí es donde nosotros necesitamos tener ¿qué? Firmeza de ese propósito de Dios. Y José no se imaginaba que ese odio de sus hermanos lo iba a llevar a tal punto de querer matarle. Entonces, ¿qué dicen ellos, los hermanos? Vamos a matarlo, vamos a tirarlo en un pozo y diremos que un animal feroz lo devoró. Y vamos a ver en qué se convierte en ese sueño del cual él nos dice. Pero Rubén, uno de sus hermanos, que fue un poco más sensato, y gracias a Dios por Rubén, dicen, no le quitemos la vida, echémoslo más bien en un hoyo y esperemos o vendámoslo a los mercaderes. Y cuando decides vivir una vida impulsada por un sueño que tienes, estás decidiendo que también van a haber obstáculos, va a haber oposición frente a ese sueño, a ese propósito que Dios nos ha dado. Pero en medio de esas dificultades y en medio de esas luchas y en medio de ese sufrimiento, también es importante tener firmeza. Y cuando decides de antemano que quieres ir en pos de ese propósito, Dios va a estar allí, a pesar que eso sea una montaña rusa. Y José fue vendido como esclavo a los comerciantes ismaelitas, y ellos luego lo vendieron ¿a dónde? A Egipto, ¿cierto? Allí Egipto lo compra un hombre llamado Potifar, y Potifar era como el jefe de los guardaespaldas del hombre más poderoso del planeta, quien era Faraón. Entonces José llega a la casa de Potifar como esclavo, y las escrituras dicen que el favor de Dios estaba con José, y Potifar vio a José y dijo, uy, este hombre qué interesante es en su forma de hacer las cosas, y lo pone a cargo de toda su herencia. Y cuando vemos a José en medio de ese momento, tal vez José puede decir, ay, este fue el ¿qué? El sueño. Ese es el sueño que Dios me puso aquí y que estoy en un cargo importante. Y podría decir, estoy bien, es todo lo que decía este sueño. Y luego la esposa de Potifar se encanta con José, lo seduce, quiere acostarse con él, pero él es firme y él dice, no voy a hacerle eso a mi amo. Y después de estar bien, baja ¿a dónde? A prisión, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey. Y esa firmeza puede llegar entonces a ser una montaña rusa. Da un paso adelante y 3 hacia atrás. Entonces José está en prisión, pero la mano de Dios estaba sobre él. Y el encargado de la prisión le dice, hombre, este hombre tiene algo especial, y lo pone a cargo de los prisioneros. Y en medio de esa situación, el faraón se enfada mucho con 2 hombres. ¿Quiénes? El panadero y el copero, ¿cierto? Y entonces llegan ¿a dónde? A la cárcel, ¿sí? Ambos tienen sueños. Y entonces, aquel día, al cual Dios le da un sueño, también Dios le da a José la capacidad de interpretar sueños. Entonces, José está allí e interpreta los sueños de estos 2 hombres, ¿sí? Entonces le dice al uno, al panadero, va a morir, y al copero, usted va a volver nuevamente a su trabajo, ¿sí? Y hasta ahí diría, no, pues entonces José, al interpretar eso, pues entonces ya va a salir de la cárcel. Pero ¿qué nos dice el versículo 40, 21? E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo habían interpretado. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó.
Y entonces el jefe de los coperos no se acordó. Y si tú te encuentras en altibajos, en momentos emocionales difíciles, pero tienes un sueño, tienes una carga, una visión que te impulsa y te obliga a seguir adelante, estás exactamente donde necesitas estar. Y el sueño de José llegó a los 17 años y no empezó a ver ese cumplimiento sino hasta los 30 años. Pasó por una invitación, una incertidumbre y una firmeza. Y luego nos dice el texto que 2 años después, eso no fue inmediato, 2 años después, Faraón que tiene un sueño, ¿cierto? Y entonces, el versículo 41 del 15 al 16 nos dice que dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Nos fijamos lo que pasa aquí en este texto? Y es que la gente busca a José para interpretar sueños. Y mire lo que pasa con nuestras vidas. Y es que una de las razones por las que creo que vivir con un sentido de dirección divina es tan frustrante, porque si somos honestos, tendemos a describirnos a nosotros mismos como el personaje principal del sueño. Es que desde el sueño, ¿quién es? Soy yo. Pero cuando Faraón llama a José y le dice: es que yo he escuchado que tú interpretas los sueños, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? No soy yo. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que está subrayado? Dios es quien dará. Y pone José, aquel hombre humilde, pone a Dios por delante. Y el papá lo ponía a él por delante, poniéndole su túnica, siendo el favorito. Pero él no se sentía como el favorito, el mejor. Él tenía la humildad para decirle a Faraón: Dios te dará una respuesta. Y entonces José le dice a Faraón: mira, Dios ha dicho esto y aquello, vienen tiempos de hambruna, pero van a venir tiempos de temporadas gordas, son 7 vacas, las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, las 7 vacas flacas, tiempo de hambruna. Entonces pon a un hombre sabio que pueda realizar dicha labor para que administre este proceso. Ni siquiera Faraón dice: yo lo puedo hacer, no, simplemente le explica lo que debe de hacer. Y mire, Faraón no es un seguidor de Dios, e inclusive él se catalogaba como Dios para que lo adoraran. Y entonces Faraón le dice: tu Dios ha hecho esta labor. Y entonces, como me dices que hay que buscar una persona, tú serás esa persona quien va a estar a cargo de todo. Y esto nos lleva a nuestra última fase, y es la claridad. Entonces el Espíritu invita a cierta incertidumbre, pero se tiene que tener firmeza de ese propósito para tener ¿qué? Claridad. Y entonces José ejecutó ese plan. Almacenaron e hicieron un plan sobre cómo navegar sobre estas épocas difíciles de hambruna. Y llegó el momento, después de 2 años, ¿quiénes llegaron? Sus hermanos a Egipto. Y entonces llegamos al capítulo 45:4, donde José les dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¿Cómo habrá sido la reacción de sus hermanos? Aquel hermano que ellos creyeron que ya había muerto era el segundo al mando de Egipto, y que Dios estaba allí. Y José fue muy claro en decirles a ellos: no fueron ustedes. ¿Quién fue?
Dios. Dios usó todo este proceso para preservar el linaje. Y mire, algo que es tan sorprendente, tan impactante de este texto, de esta vida de José, es que José les dice: Dios me envió por delante, Dios me envió por un propósito. Y tal vez sus hermanos pensaban que era para preservar el linaje de Israel, pero José no estaba hablando solo de eso, no estaba hablando solo de calmar el hambre. ¿Y es por qué? Porque a pesar de, al él preservar la vida de sus hermanos, uno de sus hermanos, llamado Judá, 38 generaciones después, nace un niño. ¿Y quién es? Jesús, donde cumple la promesa de ya no tener hambre, sino de traer libertad a nosotros del pecado. Y aquí ya José entonces, ¿qué tenía? Claridad. Ahora sí entiendo por qué Dios me lleva a ese sueño, y ahora la gente se inclina a él. Pero en él no hay arrogancia, no hay, sí, ahorita sí los voy a poner a sufrir como ustedes, ¿no? José dice: esto fue necesario para poder preservar ese propósito que Dios tenía, que llegara Cristo por medio de esa genealogía y poder cumplir el propósito para nosotros hoy. Y ya voy terminando entonces. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tiene el coraje y la perseverancia para salir adelante en la incertidumbre y la lucha y vivir cada día con un sentido de convicción? ¿Qué pasaría si cada uno decide decir: sí, Señor, yo voy a aceptar ese propósito? No tengo claridad, no sé cómo empezar, quisiera empezar entonces por los dones espirituales que me has dado, ponerlos al servicio, hacer algo. Y José, a pesar de las circunstancias que vivió, más de uno podría decir: no, es que Dios se equivocó con él sobre ese sueño. Pero José fue el que, a través de ese sueño y a través de cumplir ese propósito, permite que el Hijo de Dios naciera de esa tribu de Judá, y le llaman el león de la tribu de Judá, para lograr una liberación, no de una hambre, sino una liberación del pecado. Y es Jesús digno de ser adorado en este lugar hoy en día. Y termino con unas últimas dos preguntas. ¿Qué estás buscando en la vida? Reflexiona allí un momento. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu motivación de levantarte cada mañana? ¿Qué te impulsa a vivir cada día? ¿Qué te frustra en cada mañana levantarte y decir: otra vez lo mismo? ¿Qué estás buscando en la vida? Estabilidad, fama, emoción. No sé qué estás buscando, pero espero que puedas estar buscando el propósito de Dios en tu vida, si aún no lo sabes. Y si lo sabes, empieza a caminar en él. Vale la pena. Y la otra pregunta es: ¿estás siendo obediente al propósito por el cual Dios te ha llamado? Recuerden, hay un 10% de personas que saben cuál es su propósito, y solo el 5% caminan en pos de ese propósito. ¿Tú estás siendo obediente a ese propósito? ¿Estás diciéndole: Señor, sí, voy a caminar? No es fácil. ¿Para José fue fácil? No fue fácil. Pero después de tantos años de subidas y bajadas, logró entender con claridad cuál era el propósito. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones: me encantaría que cuando llegue a la presencia de Dios
Dios me pueda decir: buen siervo y fiel, cumpliste el propósito por el cual te llamé. Y qué miedo, qué terror si me dice: siervo que malo, te di tanto en la vida, tantos dones, tuviste tantas oportunidades y preferiste seguir tu propio camino, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, y tenía tantos planes bonitos para ti y desperdiciaste tu vida. Así que, ¿qué estás buscando en la vida? ¿Estás siendo obediente al propósito por el cual Dios te ha llamado? Oremos. Padre, y en esta ya tarde recordamos tu bondad y recordamos la forma en que has diseñado nuestra vida. Tú tienes planes con nosotros, tú tienes planes con cada uno de los que estamos aquí, con los que van a ver este video a través de YouTube, de otras partes del mundo. Tú nos creaste con un propósito, Dios. Y yo oro, Señor, en esta mañana por cada persona que aún tal vez le cuesta saber cuál es el propósito de su vida, que se levanta cada mañana tratando de buscar algo, pero llega la noche y se siente vacío, vacía. Y yo te pido por cada corazón que en esta mañana ha escuchado este mensaje y que hemos visto a través de la vida de José cómo tú haces una invitación, cómo tal vez hay incertidumbre en saber si es por allí o no, pero también traes a través de tu palabra firmeza para seguir adelante, aunque hayan obstáculos o aunque hayan personas que nos digan: no lo hagas. Hasta incluso tu propia pareja puede ser un obstáculo, tus hijos, tu familia, hasta inclusive tal vez la iglesia. Pero permítenos, Señor, tener esa claridad a lo cual tú nos has llamado y poder cumplir tu propósito. Y no sé qué planes y qué propósito tienes con cada uno de los que estamos acá, pero yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú empieces a generar carga, a generar ese deseo, ese impulso de cumplir la obra por el cual tú les has diseñado y tomar esa decisión. Hoy decido decir sí a ese propósito. Hoy yo decido caminar y ser obediente en pos de ese propósito. No quiero postergar, no quiero procrastinar más ese llamado que tú nos has hecho. Y tal vez lo he hecho a mi manera, buscando mis propios propósitos, metas, sueños. Y tú eres tan bueno que nos permite realizarlo. Pero cuando llegamos a ese propósito, llegamos vacíos, porque no estamos cumpliendo con lo que tú nos has diseñado. Así que yo te pido que tú obres esta semana, Señor, en cada hombre o mujer que escucha este mensaje, y que tú les dirijas, Señor, hacia lo que tú quieres realizar en ellos. Y aún no es tarde, y podemos iniciar nuevamente, y podemos decir: Señor, aquí estamos, y decidimos ir en pos de ese propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén.